Cuando los cristianos son inmaduros y no crecen, no pueden llevarse bien los unos con los otros. Les falta el discernimiento espiritual para resolver y arreglar los problemas personales. Qué trágico es cuando una iglesia local se destroza por pleitos judiciales entre sus miembros. Pablo no está condenando las cortes judiciales. Romanos capítulo 13, porque el gobierno Dios lo ha instituido para nuestro bien, pero las cuestiones entre creyentes no deben ventilarse ante inconversos, y sin duda que a un juez inconverso le falta la comprensión espiritual para tratar asuntos espirituales. Al arrastrarse el uno al otro a la corte, los miembros de la iglesia en Corinto arruinaban el testimonio de la iglesia y deshonraban el nombre del Señor. ¿Cómo deben los cristianos resolver las diferencias personales? Primero deben tener los valores espirituales correctos. Qué triviales llegan a ser estas disputas personales cuando se compara con los grandes asuntos eternos que decidiremos en la gloria. La iglesia va a juzgar al mundo y a los ángeles. Percatarse de esto hace que las disputas mundanas sean insignificantes. Demasiados cristianos tienen sus valores distorsionados. Las cosas de este mundo, en especial el dinero, son más importantes para ellos que la gloria y la alabanza a Dios. Las cuestiones entre cristianos se deben arreglar en privado, según los principios de Mateo capítulo 18, versículo 15 y 17, y 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo, deben invitar a algunos creyentes espirituales a que se reúnan con ellos y les ayuden a decidir. Si la iglesia o los de afuera llega a conocer la cuestión, los miembros deben designar a un grupo para que examine el asunto y dé un consejo espiritual. Es mucho mejor que un cristiano pierda dinero que su estatura espiritual y avergüence el nombre de Cristo. Podemos hallar esta misma actitud en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Por supuesto, los cristianos en Corinto eran tan carnales que adolecían de visión y sabiduría espiritual, y por eso la iglesia estaba dividida en fracciones, en pugnas. Ustedes son hermanos, exclamó Pablo, muestren amor los unos a los otros. Hay algunas preguntas en cuanto al significado de la afirmación de Pablo de menos estima. Versículo 4. Algunos opinan que la usó a manera de sarcasmo cariñoso, como para decir: ustedes no tienen en su iglesia ni siquiera un solo cristiano sabio, maduro, que pudiera resolver estos asuntos. O tal vez lo que quería decir era: mejor poner estas disputas ante algún creyente humilde en su iglesia, que ponerlas al descubierto ante un juez inconverso. Contaminación en el mundo. Versículo 9 al 20. En tanto que no podemos excusar a los corintios por sus terribles pecados, podemos desde luego comprender por qué cayeron en ellos. Ninguna otra ciudad presentaba más oportunidad para inmoralidad y vicios como la ofrecía Corinto. La misma religión de la ciudad, la adoración a la diosa Afrodita, no era otra cosa sino prostitución en nombre de la religión. Estos creyentes fueron rescatados de vidas de horrible pecado, pero se veían tentados a volver. Pablo sabía que algunos de los creyentes estaban buscando excusas para pecar, de modo que, sin rodeos, refutó todo argumento que pudieran presentar. Si somos salvos, bien podemos pecar y todavía vivir
y todavía ir al cielo. Versículo 9 al 11. Sin duda que las personas que en realidad han nacido no irán al cielo a pesar de sus muchos fracasos, pero el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza, y una nueva naturaleza significa un nuevo apetito, un nuevo deseo para oponerse al pecado de la carne. El cristiano aún tiene la capacidad de pecar, pero no el deseo. Cualquier enseñanza que haga fácil pecar no es doctrina bíblica. No se dejen engañar. Pablo hizo una lista de los terribles pecados que una vez gobernaron sus vidas y luego les recordó lo que Jesús había hecho por ellos. Esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados. El cristiano es una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y lo demuestra al romper con la vida vieja. No heredamos el reino de Dios al abstenernos de pecar, sino que mediante una vida piadosa demostramos que vamos hacia el cielo. ¿No tienen libertad los cristianos? ¿No somos libres de la ley? Versículo 12 al 14. Es cierto que estamos libres de reglas y regulaciones, pero no somos libres para pecar. La libertad cristiana nunca es libertinaje. La libertad cristiana no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje, sino que he sido libertado para hacer lo que agrada a Cristo. Incluso más, la libertad para pecar es en realidad la peor clase de esclavitud. No debemos ser puestos bajo el poder del pecado. Romanos capítulo 6. Pero dice usted, si Dios nos dio estos apetitos físicos, debe querer que los usemos. Es cierto, los usamos, pero no abusamos de ellos. Su cuerpo es del Señor, y si usted vive en pecado, ese pecado le destruirá y un día Dios le juzgará. No puedo usar mi cuerpo como me plazca. Versículo 15 al 20. Por supuesto que no. Para empezar, ya no es más su cuerpo, le pertenece a Cristo. Él lo compró con su propia sangre. En días de Pablo, un esclavo podía conseguir la libertad ahorrando dinero y depositándolo en el templo local, pagando al sacerdote. Cuando tenía suficiente dinero para comprar su libertad, llevaba a su amo al templo y el sacerdote le daba el dinero al amo y declaraba que el esclavo le pertenecía ahora al Dios particular de ese templo. Cristo pagó el precio para libertarnos del pecado y debemos usar nuestros cuerpos para agradarle a Él. Es más, cuando pecamos contra el cuerpo, pecamos contra Cristo y contra el Espíritu Santo, que ha hecho del cuerpo su templo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Afirma que dos personas que se unen físicamente llegan a ser una sola carne. ¿Cómo puede un cristiano unir su cuerpo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, en tan horrible pecado? ¿Cómo puede ensuciar el templo del Espíritu? Los cristianos han de glorificar a Dios con sus cuerpos. Esto quiere decir la manera en que cuidamos el cuerpo, la manera en que lo vestimos, los lugares a donde lo llevamos, lo que hacemos con él,